Salió la Pindi. No suerte que fue. Acá puedo tocar chivo, cambió el viento. El mundo está lleno de millones de microbios que no podemos ver. Virus, bacterias y hongos conviven con nosotros, fuera y dentro de nuestro cuerpo. Muchos son importantes para nuestra salud, pero algunos pueden causar enfermedades. Este hombre irresponsable es portador de un virus peligroso, pero no lo sabe. Sus gritos liberan miles de gotitas de saliva llenas de virus que viajan por el aire y pueden ser inhaladas. Los virus entran en nuestras células, las usan para multiplicarse y luego las destruyen. Nuestro sistema inmune entra en alerta y envía al lugar a su equipo de defensa, los glóbulos blancos. Allí, los virus son enfrentados y sometidos a un control de identidad. Si nuestras células de memoria reconocen al virus, producirán rápidamente los anticuerpos correctos. Estos se unen al virus específicamente para destruirlo. Pero, ¿qué pasa si este es un nuevo virus? Se necesitan semanas para poder fabricar los anticuerpos correctos, y mientras eso ocurre, nuestro cuerpo pelea con todas sus fuerzas para mantenernos vivos. Solo quienes sean capaces de resistir la enfermedad podrán sanarse. ¿Pero qué sucede con los demás? Por suerte para la humanidad, en el siglo XVIII se crearon las vacunas y hoy, enfermedades terribles y mortales como la viruela, la meningitis y la poliomielitis están controladas o definitivamente erradicadas gracias a ellas. Existen distintos tipos de vacunas. Algunas utilizan virus completos inactivados o muertos, otras llevan solo partes del virus, proteínas o material genético. Pero todas las vacunas logran lo mismo: presentar el virus a nuestros glóbulos blancos para que preparen los anticuerpos con anticipación sin necesidad de enfermarnos. Es como un simulacro de infección. A diferencia de un medicamento, una vacuna solo le da una pequeña señal a nuestro cuerpo. Esta desaparece rápidamente, no es tóxica y tiene menos efectos secundarios que la mayoría de los remedios de uso común. De hecho, es mucho más arriesgado conducir un auto, practicar deportes o incluso caminar. Si estamos vacunados y nos contagiamos, nuestros anticuerpos estarán listos y el virus será eliminado rápidamente. Algunas personas presentarán síntomas leves, pero todas las vacunas aprobadas aseguran que no será una enfermedad peligrosa ni mortal. El uso de las vacunas es de las pocas cosas en las que todos los países del mundo están de acuerdo, sin importar sus creencias religiosas o políticas. Aunque sean desarrolladas en empresas farmacéuticas o en universidades, en países capitalistas o comunistas, todas las vacunas aprobadas son efectivas. Por eso, su distribución debe ser equitativa y oportuna. Quizás tú pienses que puedes sobrevivir sin problemas al COVID-19. Pero si te vacunas y todos los que podemos hacerlo nos vacunamos, impediremos que el virus siga circulando. A eso se le llama inmunidad colectiva o de rebaño, y es la única forma de proteger a las personas que no pueden vacunarse. Vacunarse es una decisión personal que afecta directamente a los demás. Es un acto de amor y empatía, de responsabilidad social y de solidaridad con la humanidad. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nuestra transmisión de Prensa Chile, que se enmarca dentro de la campaña Movimiento Empatía, una campaña que busca justamente concientizar a la población del proceso de vacunación como un evento, como un proceso
¿cierto? No se vacunan individuos, sino que se vacunan pueblos, se vacunan poblaciones y comunidades completas. Estamos viviendo días bastante complejos con la pandemia, hay cifras bien alarmantes, no solo en la región metropolitana, sino que también en distintos puntos de nuestro país. Por eso es importante conversar, entregar información útil, y es lo que vamos a estar haciendo durante toda esta próxima hora. Recuerden ustedes que pueden seguir nuestra transmisión a través de nuestras distintas redes sociales, ¿cierto? Pueden hacer también sus consultas, dejarnos ahí planteadas sus dudas, sus inquietudes. Vamos a estar respondiéndolas justamente con nuestros invitados, así que ustedes están también ahí totalmente y cordialmente invitados a dejar todas sus preguntas para responder durante esta conversación. Por lo pronto los quiero invitar a que nos salgamos un poquito de Santiago, de la región metropolitana, y que viajemos hasta Rapa Nui. Nos vamos a ir hasta la isla de Pascua porque queremos conocer justamente qué está pasando por allá. Ellos llevan más de 14 meses sin brotes de contagios. Hay estrategias que han estado aplicando y queremos conocer de su experiencia. Para eso tenemos dos invitados que vamos a estar hoy día, ¿cierto?, conversando con ellos para presentarlos, ¿cierto? Ustedes lo están viendo ahí, al alcalde de Rapa Nui, a don Pedro Edmunds Paoa. ¿Cómo está, alcalde? Muchísimas gracias por eso. Yorana, buenas tardes para usted, buenos días para nosotros. Estamos a 2 horas de diferencia como isla, la comuna más alejada del país. Muy bien, estamos muy bien, con un día un poco nublado, pero buena temperatura y exquisito, entrando ya a un casi fin de otoño, principio de invierno. Así es. Yorana, y buenos días entonces, alcalde. Y también nos acompaña el director del Hospital Angaroa de Isla de Pascua, Juan Pacomio Baondes. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por acompañarnos. Yorana, buenos días a todos. Acá muy bien, efectivamente, como dice ahí el alcalde. A diferencia de ustedes, nosotros sin casos de COVID, por lo tanto con una normalidad y en ese sentido haciendo la cotidianidad que es normal acá en la isla. Muchísimas gracias, director, por acompañarnos también. Antes de comenzar, quisiéramos también expresarles a ambos, ¿cierto?, un cordial saludo de parte del rector de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi Béjar, quien a usted, alcalde, y a usted, director, también les envía un fraterno saludo, valora todo el trabajo que han estado haciendo durante los últimos meses, ¿cierto?, las distintas estrategias que se han estado aplicando en la isla de Pascua, y también este encuentro, ¿cierto?, que vamos a tener durante esta jornada de torno a la pandemia también y cómo ustedes lo han estado viviendo. Así que ahí les dejo también este caluroso y afectuoso saludo del rector Enio Vivaldi. Muchas gracias. Muchas gracias. Y comenzamos con las preguntas. Partir por usted, alcalde, contarnos cómo está la isla, lo está diciendo, ¿cierto?, casos de COVID, pero obviamente también están los ojos puestos en lo que está pasando en el continente. Si pudiera entregarnos un panorama general de la situación actual de ustedes por allá. Ok, parto describiendo un poco el ánimo de la comunidad. La comunidad está muy quieta, muy tranquila. Nosotros desde el primer día del 16 de marzo del 2020, la isla se declaró en tapu. Tapu es una obediencia absoluta a los reglamentos, a las indicaciones, a las normas, a las leyes, a convivir en el autocuidado, etc. Eso es un resumen general de lo que significa tapu. Nosotros estamos en tapu entonces por más de 14 meses, autocuidándonos, sustentándonos. Hemos iniciado muchas actividades para garantizar la autosustentabilidad de la comunidad. Ya podremos describir en parte eso. Pero lo importante es el ánimo. Lo importante es que la comunidad está muy quieta, muy tranquila, contraria al continente, y se entienden las razones que hay allá. Acá es una comunidad muy cerrada, muy colaboradora entre todos, y eso lleva a tener esta tranquilidad que tenemos hoy día. Ese es en general el ánimo imperante. Ha ayudado también el clima, el buen clima de la isla.
nos hemos dedicado a observar la isla por dentro, a ver esta isla que es tan querida, es tan deseada por todo el mundo, de conocerla, de visitarla, y nosotros por todos estos años nos hemos dedicado a servirle a esas personas, de alguna forma u otra, en lo que sea que estuvimos haciendo. Y la pandemia lo que nos hizo es dejar de tener esas personas, dejar de tener esa afluencia de gente de afuera, y entonces empezamos a atendernos nosotros mismos. Y eso fue para mí lo más importante, porque empezamos a autoconocernos en realidad, a ver qué es lo que está haciendo cada cual. Aquí volvimos a los años 50, principios de los años 60, 70, mediados de los años 70, cuando el que tenía más se sentaba a la misma mesa a compartir con el que no tiene. Eso es lo que está sucediendo hoy día. Es muy, ¿cómo te podría decir? Muy hermoso compartir eso, vivir eso. Sin perjuicio de las reglas nacionales que hoy día nos impera, nos obliga, que es materia para otra discusión quizás, o para más adelante dentro de esta entrevista. Pero por ahora ese es el ánimo de Rapa Nui. Como lo dice Juan, el director del hospital, estamos sin COVID, gracias a un trabajo mancomunado entre el director del hospital, nuestras autoridades de la Seremí, las autoridades de la provincia y las otras autoridades fiscalizadoras, y la comunidad toda representada a través de sus organismos competentes. O sea, entre todos nos pusimos de acuerdo el primer día de este autocuidado, y pudimos hacer la trazabilidad, algo tan anhelado por la ciencia y por la política nacional, que no lo han logrado, pero en Rapa Nui, a pesar de nuestra comunidad pequeña, de nuestra situación muy precaria, logramos en un principio la trazabilidad, porque está esta disciplina ancestral del tapu, del orden, del obedecer los instructivos inmediatamente. Yo creo que también eso nos lleva a pensar del por qué el éxito del otro ángulo del triángulo de la Polinesia, que es Nueva Zelanda. Tiene que ver también con estos conceptos ancestrales nuestros de la Polinesia, que es la obediencia a los instructivos, la obediencia al objetivo final, entendiendo el propósito. Y eso es lo que hicimos acá, y nos sentimos muy satisfechos y muy orgullosos de haber hecho la trazabilidad y haber contenido el virus hasta hoy. Así es, alcalde, una situación que obviamente es muy grata escucharla, ¿cierto? Saber que no tienen casos, que han podido manejar de tan buena forma la pandemia. Preguntarle a usted, director, ¿cómo ha sido justamente en frente del coronavirus en la isla? Los desafíos obviamente son distintos. ¿Cómo han sido los últimos meses desde que se recibe, ¿cierto?, esta alerta con el primer caso contagiado en el Maule, ¿cierto?, a mediados de marzo del año pasado, y todos los meses cómo han ido transcurriendo en su misión ahí a cargo, liderando el Hospital Angaroa? Ivana, gracias por la pregunta. Creo que todo se resume en algo, en las últimas palabras de nuestro alcalde, y que tiene que ver con el trabajo en conjunto. Creo que la pandemia para nosotros no es distinta a lo que está en el continente. Creo que todos tuvimos el mismo temor. La diferencia para nosotros son dos principalmente. Uno, que tenemos un territorio, tal como lo dice el alcalde, es la comuna más alejada de Chile, un territorio que queda a 4.000 kilómetros de cualquier otro punto de referencia. Para nosotros, desde el punto de vista sanitario, sacar un paciente son 6 horas de vuelo desde la isla al continente, pero hay que sumar otras 6 que son del continente hacia acá para que llegue un avión para poder sacar pacientes. Y en ese sentido es complejo en el fondo plantearse en el mundo entero una pandemia. Este no es un evento único en Chile, sino que pudimos poner a prueba, o se pudo poner a prueba, todos los sistemas de salud del mundo. Todos los sistemas de salud del mundo de por sí quedaron al debe, sobre todo en lo que son camas críticas, en camas UCI, camas intensivas.
Por lo tanto, una deficiencia tanto de infraestructura, de equipamiento, de personal crítico, es una realidad de todos los países, no solamente acá en Chile. La diferencia grande para nosotros tiene que ver precisamente con lo que decía el alcalde al final, el trabajo en conjunto, el poder ponerse de acuerdo primero las instituciones, salud, Seremi, los gobiernos, en este caso el gobierno local que es la alcaldía, con la gobernación, otras instituciones públicas, y con el aporte necesario de la comunidad, que la comunidad entendiera en el fondo cuál era el sentido y cuál era la importancia de que nosotros nos estuviésemos libres de COVID. Si no lo hubiésemos hecho, quizás hoy día la realidad de nosotros sería totalmente distinta. Podríamos estar acá con un hospital completamente lleno de casos UCI, de casos COVID, más lo que tuviésemos que estar trasladando hacia el continente, sabiendo también la necesidad de camas UCI que hay en el continente. Por lo tanto, hoy día nosotros en el fondo vemos primero con mucha alegría, con felicidad y con un completo éxito lo que nosotros tenemos en la isla. Cuando uno habla de 14 meses sin COVID, en realidad no son 14 meses sin COVID, nosotros tuvimos 5 casos, que tal como también lo dijo el alcalde, pudimos hacer la trazabilidad correcta para poder evitar que tuviésemos otros casos más. Y eso nos permitió a nosotros decir, ¿saben qué? Con 5 casos nos quedamos y de aquí en adelante nada más. Y nada más, no solamente porque no hayan llegado personas, sino que nada más porque existen unos protocolos estrictos manejados conjuntamente, que en el fondo hoy día nos permiten decir, ¿saben qué? Tenemos una isla que está libre de enfermedad. Así es, director. Me llama la atención, alcalde, cuando usted plantea, claro, de esto del TAPU, y me gustaría que también nos explicara un poquito más en profundidad en qué consiste este saber ancestral. Está también Humanga, entiendo yo, que es esto de yo te ayudo, tú me ayudas, como también la población allá ha sido responsable, comprometida, ¿cierto? Respetan todas las medidas que se están tomando y entienden que, claro, la única forma de no tener casos es también cuidarse. Si pudiera también contarnos en profundidad cómo es esta dinámica, ¿cierto?, con estos saberes ancestrales tan importantes. Yo creo que es muy importante resaltarlo porque hasta nosotros mismos, con el quehacer que veníamos hasta marzo del 2020, pucha, ya a esa altura de tanto ocuparse la vida en atender al huésped, todo era en torno al huésped, la economía y todo eso, como que al cerrar la isla y irnos para adentro a cuidarnos y sacar entonces a la opinión pública, al quehacer de todos los días, conceptos ancestrales, hasta yo mismo en algún momento dije, la comunidad lo entenderá, pucha, la juventud de hoy comprenderá de estos conceptos ancestrales. Bueno, hicimos el llamado y fue inmediato la respuesta. Entonces eso me deja tranquilo de que esta cultura está más viva que el propio virus. Y eso me deja absolutamente tranquilo y espero que nunca fabriquen la vacuna para eliminarla, porque de verdad me gusta eso. Eso nos lleva a autocuidarnos, a autoprotegernos, a la sana autosustentabilidad a partir de una cultura milenaria que nos legó una enseñanza y una sabiduría. Y esa sabiduría se manifiesta a través del concepto tapu. Tapu existe en toda la Polinesia. Y es por eso, si ustedes estudiasen los fenómenos que ha pasado en las islas de la Polinesia, se van a dar cuenta cuáles son las islas que aplicaron el tapu y le están yendo muy bien, partiendo por nosotros, por Nueva Zelanda, que son los dos ángulos al sur del triángulo. Y les ha ido muy bien en aplicar los conceptos ancestrales del respeto a ti mismo, a tu medio ambiente, a tu vecino, al fenómeno, porque no olvidemos que la historia de Rapa Nui, el origen de quienes llegaron, de nuestros ancestros a esta isla, es porque venían arrancándose de un cataclismo. Así habla la historia mística de Rapa Nui, el misterio de Rapa Nui. Habla
de que Jotu Matúa decidió embarcarse en 2 embarcaciones, subió a todas las familias, a todos los que podían ir con él y con todo lo que había, y llegaron aquí buscando la salvación, porque su isla se hundió y fue un cataclismo. Entonces, eso está en nuestro ADN, y por eso que nace estos conceptos de protegerse contra fenómenos que no tienes control, que puede ser un huracán, un tifón, un terremoto, un volcán en erupción o una pandemia. Y así se aplicó este concepto y así la comunidad lo entendió inmediatamente. Pero lo más lindo, Maritza, es que esta comunidad, mitad es Rapa Nui y mitad es no Rapa Nui. Pero también la mitad no Rapa Nui entendió muy bien el concepto y la sigue, y estamos todos juntos como si fuéramos, como nunca nos hubiéramos separado o nunca hubiéramos mezclado. Eso también me trae a mí una lección de vida como líder, como político de la isla de las últimas décadas. El otro concepto es el concepto, lo mencionaste tú, umanga. Umanga significa yo te ayudo, tú me ayudas, yo te tiendo una mano, tú me tiendes una mano, y entre los dos ayudamos a otro. Eso es umanga, sin pensar de que me vas a pagar, que te voy a buscar algo a cambio. No, el umanga es algo que nace de sano, de colaborar, de apoyar, más allá de lo que en el continente se conoce como ollas comunes. Es más allá que eso. Tiene que ver también con empatía, tiene que ver con afecto, con cariño, con entendimiento, con no mirar la apariencia ni las diferencias, lo que fuere las diferencias. Eso es umanga. Pero también aportamos otro concepto, entendiendo el encierro, que no te la encargo, Maritza. O sea, hay familias que me dicen, pero ¿hasta cuándo vamos a estar con este encierro? Nosotros aplicamos también en el mismo periodo, en el mismo tiempo, o sea, 14 meses, otro concepto que se denomina, se dice haoromai. Haoromai, si yo divido la palabra en dos, haoro es vida, es dar vida, es todo lo que no muerte, todo lo sano, todo eso es haoro. Y mai es virus, bacteria, enfermedad grave, peligro, amenaza, eso es mai. Si junto las dos palabras, produce una contradicción. Y esa contradicción, si pudiera definirlo en un sinónimo, es perdónate y sepa perdonar también. Entonces, cuando tú estás en un estado de desesperación, de encierro, de incertidumbre, entonces lo primero que tienes que hacer es calmarte, perdona el momento, perdona lo que está pasando, céntrate y ponte a ayudar a otro. Eso es haormai, que son 3 conceptos muy importantes que nosotros importamos en este periodo y que nos ha mantenido sustentando hasta ahora tranquilamente. Hay quienes plantean, alcalde, director, que parte de las enseñanzas que está dejando la pandemia o que debería dejarnos también es que no somos individuos solos, ¿cierto? Sino que comunidad. Hay mucha gente que se dio cuenta de que al lado había un vecino, un adulto mayor, que necesitaba ayuda justamente en la cuarentena, independiente que yo viva en un edificio, en una casa, en una población, en el campo, en la ciudad, el hecho de, ¿cierto?, volver como a la raíz y darse cuenta que hay una comunidad que me necesita, y si yo lo estoy pasando mal, pues quizás el de al lado también lo está pasando mal. Y ahí, alcalde, la empatía, ¿cierto?, el ayudar a otros, y también de vuelta eso se devuelve. Director, quiero preguntarle por el proceso de vacunación. Entiendo que también allá se está realizando. Revisaba algunas cifras, me gustaría que usted también me las actualizara y me corrigiera si no estoy en lo cierto, pero se hablaba que aproximadamente el 51% de la población objetiva ha recibido una dosis. Si pudiera contarnos un poquito también cómo ha sido ese proceso en la isla de Pascua. ¿Nos escucha, director? Parece que tenemos ahí
una complicación técnica. Estamos haciendo esta transmisión Sí, en buenísimo. Chile. Sí, Marisa, ahí primero, ¿Ahí sí? antes de entrar a tu pregunta, complementar algo que nos dijo recién el alcalde, que tiene que ver con un cambio de mentalidad importante. ¿Se escucha ahí? Perfecto, sí. Ya. No, te mencionaba de que complementar algo que nos estaba diciendo recién el alcalde, que es importante para poder comprender también este contexto sociocultural que existe en la isla. Hay que partir primero diciendo que efectivamente durante un tiempo la isla, sobre todo ahí el alcalde me puede corregir bien, a partir como del año 91, 90, en la isla cambia un poquito la mentalidad, precisamente porque empieza a invertirse mucho más en la isla, empieza a haber mucho más plata, y se nos fue alejando un poquito ciertos conceptos como el humanga, como el tapu, como jaormai, como el jau, que en el fondo son conceptos propios de la isla, pero que producto también de este proceso de aculturación, proceso de globalización, de un proceso también medio capitalista, sobre todo acá desde el punto de vista de la construcción social, no se nos fue olvidando, pero fue quedando un poquito más atrás. Y efectivamente quizás la pandemia, y yo siempre lo he nombrado así, dentro de todo lo malo que pueda existir el componente pandémico, sobre todo desde el punto de vista de la salud, también nos trajo cosas positivas, y esas cosas positivas tienen que ver precisamente con volver a reencontrar a la familia, volver a tener tiempo para la familia, volver a poder juntarnos con nuestros vecinos, poder volver a juntarnos con las personas que tenemos al lado, poder replantearse también un poquito la construcción de la vida propia. Y en ese sentido, cuando se menciona de que la isla se llama el tapu, se llama en el fondo la protección, se llama que nosotros debiésemos, desde el punto de vista local, tener algún tipo de estrategia para evitar el coronavirus, tiene que ver también con el miedo que tenía la gente antigua con respecto a otras pandemias que también se dieron acá en la isla, con otras epidemias propiamente tal. Que por ejemplo, enfermedad de Hansen, más conocido como lepra, que por ejemplo, cuando hubo un exterminio casi de la población Rapa Nui, que solamente quedaron 111 personas. Entonces, efectivamente, cuando se nos presenta hoy día en la actualidad, 2020, el proceso de pandemia, efectivamente la gente, sobre todo la gente de Rapa Nui, hace caso a este llamado precisamente por el temor que tienen antiguamente y que tiene que ver precisamente con mantener, en este caso, las generaciones vivas. Por un lado. Ahora entrando propiamente a tu pregunta con respecto al proceso de vacunación, al principio fue un poquito complejo. Hay que ver algunas noticias primero, cuando el alcalde en el fondo lo que hace en su momento al ministro es pedirle que ojalá fuéramos uno de los primeros lugares con tener las vacunas acá en la isla. Gracias a Dios hubo un esfuerzo del gobierno en el fondo en comprar muchas vacunas y poder repartir a muchas comunas para que en el fondo empezaran su proceso de vacunación. Pero como en todos lados existía cierta displicencia, existía cierta inseguridad de las personas con respecto a la vacuna. Recordemos que una vacuna que si bien es nueva, el laboratorio no es el primero que fabrica, sino que a nosotros nos llega por primera vez Sinovac, de Coronavac, que es el laboratorio en el fondo que produce la vacuna de la influenza. Y fue complejo para nosotros iniciar el proceso de vacunación precisamente por esta desconfianza que existe en la comunidad. Ahí, tal como en todas partes, tuvimos que hacer como puntos de campaña, vacunar a personas que fueran significativas para la comunidad, para en el fondo que empezaran a creer en el proceso. Y partimos los primeros meses en realidad con un éxito de vacunación de coronavirus, alcanzando rápidamente cerca del 30% de la población. Lamentablemente en los tiempos, sobre todo en las poblaciones jóvenes, fue disminuyendo un poquito la campaña de vacunación. Hoy día, efectivamente, tal como tú lo dices, en primeras dosis llevamos cerca de un 51%. Sin embargo, en personas con segundas dosis estamos recién llegando al 40%, que es el total de la población que en el fondo, de los 6.500 personas que son un grupo objetivo, hoy día llevamos cerca de 2.600, 2.700. Cercano a un 40% con segundas dosis. Y a eso se nos suma que hoy día en campaña de invierno estamos vacunando también contra influenza. Entonces, efectivamente, ha costado un poquito que la población vuelva a vacunarse. Así que aprovechar también a la gente de Rapa Nui que está escuchando esta entrevista, que está escuchando esta transmisión, incentivarlos a que vengan al hospital, a que vengan a ponerse las vacunas. Nosotros hoy día, tal como dice el alcalde, hemos logrado tener una comuna que está libre de coronavirus. Sin embargo, en algún momento hay que plantearse la posibilidad de que nos pueda ingresar nuevamente o que pueda ingresar el virus a la isla, y ahí tenemos que estar todos protegidos.
Así es, director. Darle a todos quienes están siguiendo esta transmisión de Prensa Uchile que pueden dejar sus inquietudes, ¿cierto? Que la respondan tanto el alcalde como también el director del Hospital Angaroa. Alcalde, tenemos una consulta. Estábamos hablando recién del Tapu y del Humanga, y resulta que Lauri Meléndez quiere saber cómo se escribe, si puede ser concepto, porque parece que le interesó a ella. Ha'aoro, déjame escribirlo para poder decirlo en propiedad. Ha'aoro ma'i. Es H-A'-O-R-O-M-A'-I. Ha'aoro es vida, es sanidad, es todo lo que es lindo desde el punto de vista de la salud. Y ma'i es virus, bacteria, enfermedad, pandemia, COVID, todo lo que quiera ponerle. Pero si junta las dos palabras, se produce esta contradicción que su significado para el mundo contemporáneo sería el perdón. Pero el perdón desde ti, no el perdón del otro hacia ti, es el perdón desde ti, desde tu alma hacia tu entorno, tu medio ambiente, y eso provoca en el otro inmediatamente lo mismo y trae tranquilidad. Hay un concepto hawaiano que se asimila muchísimo al nuestro, que es ha'aponopono. Y el ha'aponopono se escribe se escribe H-A'-A-P-O-N-O-P-O-N-O. Es el mismo concepto, pero es más profundo, es más filosófico, es más de religión, pero no religión dogmático, sino religión de una persona religiosa, religiosamente amante de la vida. Y eso te sana desde adentro, es el ha'aponopono, que es muy similar en el concepto al ha'aoro ma'i. Ahí está la respuesta para Fernanda, para Lauri Meléndez, y nos responde y nos pone gracias, no sabe cuánto desearía ser Rapa Nui. Ahí está ella siguiendo esta transmisión y está también entregando sus parabienes. Oiga, alcalde, le quería preguntar, usted lo mencionaba en la primera pregunta, en la primera respuesta, el tema de que, claro, ustedes están, ¿cierto?, viviendo en comunidad, están sin el turismo, que es claramente una de las principales entradas que tienen allá a nivel económico, ¿cierto? Son miles, millones de personas las que año a año llegan hasta la isla. ¿Cómo ha sido también este trabajo? ¿Cómo ha sido vivir más de una en pandemia? ¿Cómo el turismo también a ustedes los ha golpeado, ¿cierto? ¿Y cómo les ha afectado en ese sentido? Bueno, saltándonos a la parte económica de esta experiencia pandémica, efectivamente la isla dejó de tener economía. Al cerrar el aeropuerto, al cerrar el puente que nos une con el continente y el continente con el mundo, nosotros dejamos de tener economía. Nuestra economía es 100% turismo. Y entonces, dada esa realidad, en el primer día, lo que hicimos, nos juntamos y activamos un plan que estaba ya con nosotros, lo veníamos trabajando como un ideal para la isla de 20 años más. Lograrlo, ir trabajándolo y lograrlo en una generación. Y ese plan nos habla de la autosustentabilidad a partir de la persona, cuán feliz eres hoy día y qué harías para lograr si esa felicidad no la tienes. Felicidad, llámese actividad en lo físico, sanidad en lo anatómico, pero también tener el bien material necesario para tener esa complicidad con el ocio. A eso me refiero con cerrar el concepto felicidad.
A partir de ahí se le hizo la pregunta hace 9 años atrás a la comunidad a través de un cabildo. Nosotros somos campeones de hacer cabildos. Todo lo consultamos a la comunidad. Es una comunidad muy participativa y muy comunicativa. Dice como viene lo que hay que decir, pero hay que entenderlo, en fin. Y tenemos este plan que habla de la autosustentabilidad, obviamente haciendo lo que tenemos que hacer. Si lo que hacíamos antes no nos ayudó, no nos sirve, bueno, tenemos que mejorarlo. Entonces hacemos mejoras. Y todo el rato haciendo las mejoras. Y eso se hace en torno a lo que existe. ¿Qué es lo que hay en tu entorno, en tu medio ambiente? ¿Cuáles son tus recursos? En primer lugar, tenemos recursos tangibles, tenemos recursos intangibles, tenemos cultura, tenemos sabiduría, historia. Todos esos recursos se optimiza, se ocupa para avanzar en el objetivo de la autosustentabilidad. Y finalmente, lo que se busca en 20 años es que todos entendemos de que esto hay que respetarlo, hay que cuidarlo, hay que amarlo. Entonces, cuando uno empieza a describir cada uno de estos 4 ejes, son 4 ejes principales que tiene este plan maestro, en los acrónimos del plan, describiendo las primeras letras, aparece amor. Pucha, qué curioso. Aparece A-M-O-R, amor. Entonces el plan se llama amor. Amor por la isla, amor por ti, amor por la sociedad, por todo lo que estamos haciendo. Pero también no solamente podemos vivir de la filosofía, de la religiosidad, de los conceptos ancestrales, sino que hay que aterrizar los pies en la tierra y ver qué significa realmente activar este plan de autosustentabilidad. Entonces lo que hicimos es ver qué es lo que está haciendo el mundo. Y nos dimos cuenta que las Naciones Unidas, el año 2015, acordó un plan para el mundo que se llama Agenda 2030. Y esa agenda desprende 17 objetivos de sustentabilidad. Y lo que hicimos entonces, bajamos esas ODS que se llaman, y nos dimos cuenta que coincide perfectamente con nuestro plan, pero sin ponerle más ni menos. Con la diferencia que nuestro plan tiene 29 objetivos, porque acoge también lo tangible y no tangible de la cultura, como el concepto tapu, humana y otros conceptos más, y además del querer del mundo a través de estos objetivos de sustentabilidad, y lo que entonces nos comunicamos con las Naciones Unidas a través de las oficinas locales que están ahí en Santiago. Y fuimos para allá, expusimos nuestro plan. Gustó tanto a las agencias que están instaladas en Chile, que son 19 agencias de las 30 y algo que componen las Naciones Unidas, que hoy día estamos a punto de firmar un convenio para que la isla, a partir del 2020 que íbamos a hacer esto, pasar a ser una plataforma espejo para el mundo en la búsqueda de la metodología, en la aplicación de metodologías para lograr estos objetivos y así compartirlo con el mundo. Entonces, cuando nosotros entramos en la pandemia, cuando entramos en marzo de 2020, porque este convenio lo íbamos a firmar en abril del año pasado, y entramos en marzo y dijimos, ¿qué hacemos? Apliquemos el plan. Se aplicó el plan y hoy día funciona de maravilla. Estamos a pequeña escala construyendo el ideal para el mundo a partir del respeto, a partir del autoperdón, a partir de la disciplina, del autocuidado, del entendernos entre todos, de fijar un propósito y una visión. Y eso es lo que estamos haciendo, Maritza, y está funcionando impecablemente bien. Y es parte del objetivo también de esta conversación, alcalde, y también director, conocer un poquito la realidad, cómo están viviendo ustedes y saber de estas iniciativas potentes, ¿cierto?, que están desarrollando ustedes por allá. Tenemos otra consulta de nuestros espectadores, por así decirlo. Valentina, esta consulta dice que es para ambos. Voy a leer, dice: mis saludos y felicitaciones a ambos expositores.
Tan importante es que ambos pudieran contestarme. ¿Creen posible que Rapa Nui logre pronto contar con un nivel de decisión en salud local? ¿Es posible pensar un nivel de APS, ¿cierto?, de atención primaria de salud, a cargo de la municipalidad? Dice, pues, a la demostración de buen manejo del alcalde en esta ocasión y lo exitoso del trabajo en conjunto con todos los actores. Es la pregunta que nos hace Valentina. Quisiera partir por el director, a ver si nos puede contestar aquí esta pregunta, ¿cierto?, de Valentina, que está muy interesada en saber sobre el manejo de salud primaria. Sí, saludo primero a Valentina. Mira, lo de si hay la posibilidad de tener una APS a cargo de la municipalidad, creo que esa es una respuesta para el alcalde. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, creo yo de que lamentablemente los métodos de financiamiento de las APS a través del per cápita, pensando también en la cantidad de población que nosotros tenemos en la isla, desfinanciaría de cierta manera casi todos los recursos municipales. Hay que pensar de que una APS a nivel comuna para 10.000 personas no solamente se financia con el per cápita, sino que también con hartos aportes que tiene que tener con la municipalidad. En ese sentido, una decisión que efectivamente la dicen tomar, que en el fondo, que creo yo que es un proyecto que hay que analizar de mejor manera. Sin embargo, cuando ella nos pregunta con respecto a la decisión en salud local, pensando nosotros un poquito en la autonomía, creo que tenemos un servicio de salud en la isla, un hospital, una municipalidad que son autónomas en sus decisiones. A nosotros nos transfieren desde el Metropolitano Oriente, en este caso, a través del ministerio, un presupuesto que uno lo puede manejar autónomamente de acuerdo a las necesidades de la isla. La decisión tiene que ver con otras cosas, con si el presupuesto alcanza, si en el fondo las decisiones desde la política son pertinentemente culturales, no étnicos, sino desde el punto de vista cultural, tal como lo dijo el alcalde, acá somos 50% de Rapa Nui y 50% de población continental. Por lo tanto, cuando uno piensa en cómo estructura la política pública, no solamente tiene que pensar en la pertinencia étnica, sino que también tiene que pensar en la pertinencia cultural de cómo se construyó el proceso de aculturación en la isla. Hoy día, lamentablemente, la mayor parte del manejo idiomático tiene que ver con el español más que con el Rapa Nui. Entonces, efectivamente, cuando uno quiere tener pertinencia en las acciones, en realidad hay que reformular otras políticas que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con, por ejemplo, el idioma, que tienen que ver con una construcción social que es distinta. Desde ese punto de vista, hay que trabajar precisamente en lo que, más que en salud, en lo que se pudiese ser un tipo especial de estatuto de administración que permita a todos los jefes de servicios, que permita a la isla en general tener cierta autonomía en la decisión de cómo se plantean las políticas o las estrategias para el territorio. Por otro lado, nosotros ya tenemos una experiencia que desde el punto de vista de la entrega de la oportunidad ha sido efectiva, que es, por ejemplo, el traspaso desde CONAF o desde bienes nacionales del territorio del patrimonio cultural de la isla a una comunidad indígena. Por lo tanto, ya existe la experiencia. Hoy día en lo que hay que trabajar es precisamente en cómo fortalecer esa experiencia, cómo fortalecer las estrategias que nos permitan a nivel isla tomar un mejor manejo de las decisiones, y que está comprobado, tal como lo dijo ahí Valentina, de que cuando uno junta a los actores, de que cuando existe un consenso, de que cuando existe también una comunidad que está comprometida, que cuando tenemos en el fondo una comunidad que está interesada, que conoce lo que se está haciendo, en el fondo uno puede lograr distintos tipos de estrategias, distintos tipos de políticas, distintos tipos de decisiones que son acordes a lo que la isla se merece. Antes de seguir, tenemos otra pregunta, pero quisiera, alcalde, saber si quiere usted también aportar a esta consulta que nos hacía Valentina. Sí, lo mismo, saludar a la Valentina y gracias por tu pregunta. No está ajeno a nuestro querer, a nuestra inquietud de lograr la APS, como lo llaman ustedes. Nosotros lo llamaríamos de otra forma, y eso me lleva a respaldar lo que Juan acaba de describir. O sea, Valentina, sin autonomía no podemos estar incursionando en APS porque
va a ser exactamente lo mismo que tenemos en el hospital. Y en la práctica, el hospital hoy día hace APS, pero lo hace fuera del sistema, lo hace en complicidad con la municipalidad, en complicidad con varias otras instituciones, con la comunidad. Hay muchas cosas que hacemos que es APS en la práctica, pero que no está describido en una resolución, en un decreto, en una norma, en un reglamento, en una ley. Y eso nos lleva entonces a tener la esperanza en la nueva Constitución y lograr de que Rapa Nui definitivamente sea un territorio autónomo, un territorio que las decisiones se puedan tomar acá cuando nosotros tenemos una política de largo plazo como el Plan Amor. El Plan Amor, su esencia es que la comunidad, el ser, el citadino, la citadina sea sano, sano de mente, sano de cuerpo, sano de todos sus órganos, porque tenemos patología que perfectamente podemos, a partir de la educación, empezar a enseñar a las futuras generaciones a autocuidarse. Todo eso lo estamos haciendo a costa nuestra, con iniciativa nuestra, sin la colaboración y sin el apoyo del Estado garante. Aquí está fuera el Estado garante. Entonces, para que esos actores conjuntos realmente conjuguen en favor de este plan, definitivamente debemos tener la decisión acá, respaldando un poco lo que acaba de escribir Juan. Estamos haciendo esta transmisión desde Prensa Uchile. Tenemos una pregunta que está dirigida al director del hospital, a Juan Pacomio, pero quisiera también, alcalde, que usted complementara también esta consulta. Ingrid Isidora Retamal pregunta, quería preguntarle al director cómo ve una posible apertura de la isla y si consideraría prudente pedir como condición, tanto para residentes como para extranjeros, tener ambas dosis de vacuna. Esta pregunta es para el director, ¿cierto? Para ver que nos conteste. Sí, mira, responderle a Ingrid primero dos cositas. Cuando ella dice si uno considera prudente, en realidad nosotros todo lo que hicimos en conjunto con todos los actores que hemos mencionado, sobre todo con la municipalidad, era ver qué es lo que era prudente para la isla. Y prudente para la isla era, por ejemplo, exigir una PCR negativa para poder llegar a la isla. Prudente era exigir que persona que viniera a la isla tuviese 14 días de cuarentena sí o sí acá en la isla. Y efectivamente es lo que tenemos hoy día. Tal como lo dice el alcalde, tenemos el aeropuerto cerrado. Sin embargo, hemos tenido experiencias de retorno seguro de personas que son Rapa Nui, de personas que son residentes en la isla, que estaban por algún motivo en el continente, sobre todo de salud, en lo cual ya, el alcalde me corregirá, creo que van como 6 vuelos de retorno a estas personas. Y dentro de las condiciones de estos 6 vuelos, es que primero la gente tenga una PCR negativa 48 horas antes del vuelo, que estuviesen 14 días en cuarentena acá en el territorio insular, y después de eso, en el fondo, se le tomamos una nueva PCR para que pueda asegurar que no tengamos circulación del virus. Entonces, cuando ella nos pregunta si sería prudente considerar que las personas estuviesen vacunadas, efectivamente. O sea, hoy día, aparte de la cuarentena, aparte de la PCR negativa, lo que hay que asegurar es que la gente que venga a la isla tenga al menos sus 2 dosis de vacuna después de los 14 días de la segunda dosis. Pero no solamente preocuparse de la gente que tiene que ingresar, sino que también preocuparse de la gente que nosotros tenemos en el territorio. Hay que recordar que la campaña de vacunación contra el coronavirus no produce la inmunidad contra el virus. Lo que produce es evitar que las personas caigan, por ejemplo, un ventilador mecánico, o que la probabilidad sea menor, porque tampoco es que el 0% de las personas vacunadas van a estar en un ventilador mecánico. Hay un estudio muy bueno que se hizo hace muy poquito, en donde se compara la cantidad de ocupación de camas UCI y que el 99% corresponden a personas que no se han vacunado, versus el 0,3% que en el fondo pertenecen a personas que ya han tenido las vacunas del coronavirus. Entonces, no solamente hay que proteger a la gente que viene, hay que proteger a la gente que está acá. Y para poder proteger nosotros a la gente que tenemos acá, antes de pensar en la apertura de la isla, tenemos que pensar en que tengamos a nuestra población cubierta.
Entonces, el primer punto para pensar que no es condicionante, o sea, uno no piensa de que teniendo al 100% de las personas vacunadas abrir la isla, esas son decisiones que en el fondo, siempre se lo he dicho, no corresponden a salud, no le corresponden ni a Seremi ni al hospital, son decisiones que son locales, son decisiones que en el fondo tienen que ver con cómo está el componente socioeconómico en la isla, y en base a eso ir decidiendo. Pero sí, antes de tener la apertura de la isla, hay que tener dos cosas. Uno, que es los protocolos con respecto a que la gente venga con PCR negativa, cuarentena y con las 2 dosis, pero también hay que tener a la gente de la isla vacunada. Porque teniendo a la gente de la isla vacunada, nosotros en el fondo con eso nos aseguramos de que tengamos menos probabilidad de poder tener a estas personas primero infectadas y segundo en una cama UCI. Perfecto. Antes de darle la palabra al que también nos escribió Caterín Varas, ella es psicóloga encargada del programa en APS y dice que, bueno, que Rapa Nui es otra cosa, protejan como sea esa cultura increíble, y aparte nos pide también dónde se podrían obtener antecedentes del Plan Amor para aprender de él. Entonces le quiero pedir al alcalde que le digamos eso, le respondamos, y también que me cuente un poquito más. Ya nos quedan poquitos minutos para terminar la transmisión, pero entiendo que hubo reuniones con el gobernador, que están avanzando también en el plan Retorno Seguro. Sí, Maritza. Saludar también a Ingrid y a Catherine. Y respondiéndole a Ingrid, sí, efectivamente, nosotros no es que vayamos a pensarlo, ya lo pensamos. O sea, 14 meses encerrados es mucho tiempo para estar pensando. Ya estamos trabajando en protocolos. Nosotros llevamos 11 vuelos retorno seguro. Ningún caso de contagio. ¿Por qué? Porque aplicamos el protocolo, tal como lo ha descrito Juan. ¿Sí? Nosotros estamos todos en complicidad para que a la isla no ingrese este virus. Esa es nuestra función. Y para eso le hemos llamado retorno seguro. Retorno seguro porque nos hemos dedicado a escribir, a poner en prueba protocolos. Al principio eran protocolos, pero rígido, muy complejo, como por ejemplo 14 días de cuarentena en una residencia sanitaria en Santiago, después salir de ahí como astronauta en un bus especial al aeropuerto de Pudahuel, pasar la aduana sanitaria con un PCR negativo 48 horas antes, no te toques con tu señora, entras al avión, no comes nada, llega a la isla como astronauta, te subes a un bus de astronauta, como que si vas a la luna en una nave especial, te llevamos a tu casa y te ponemos 4 guardias 24 horas cuidando para que nada. Ese eran los primeros momentos. Desde esa experiencia hemos ido amoldando, cuidando, viendo cómo mejoramos este protocolo, pensando en el primer huésped, en el primer turista, sea un turista de Recoleta o un turista de Ginebra o de donde sea que venga. Estamos ya describiendo el protocolo definitivo y estamos en conversación con la línea aérea para que este protocolo se exija antes de subir al avión. Porque entendemos de que la aduana sanitaria en algún momento se va a ir. El Estado se va a lavar las manos, a decir ya libérese y nosotros nos vamos de vuelta a nuestra pega, ya no va a haber aduana sanitaria en Pudahuel. Entonces, eso ya lo sabemos. Entonces, por eso que estamos en conversaciones con la línea aérea para que la línea aérea exija antes de subir el avión nuestro protocolo. Así que, Ingrid, sí, vamos a aplicar ese protocolo con el propósito de que el virus no ingrese a Rapa Nui. Y aún así, si ingresa el virus, nosotros tenemos un equipo formado en complicidad con el Hospital Hangaroa y con la Seremi de Salud para hacerle una trazabilidad el momento que se identifica un caso, tal como lo hicimos en un principio, pero menos mejorado. Entonces, déjame decirle una cosa, nosotros vamos a estar pendientes a lo menos un par de años después de la apertura, hacerle seguimiento a cada persona que ingresa, va a tener que dar sus datos, en qué hotel se aloja, cómo se llama su guía, a dónde va a ir a comer,
todo eso vamos a tener que crear en este protocolo, y que ya lo estamos trabajando a través de la Dirección del Turismo Municipal, para hacerle este seguimiento al huésped de forma tal de que si se identifica o surte un contagio, inmediatamente sabemos quién es y se hace la trazabilidad, se aísla el lugar o el hotel o la residencia, se comunica al hospital, se comunica a la autoridad sanitaria, se toman los protocolos correspondientes. Así que déjame decirle que estamos muy en serio en cuidar a Rapa Nui, porque queremos que Rapa Nui sobreviva para siempre, para los hijos de nuestros hijos y de sus hijos. Y ¿cuál es la otra persona? De Caterine. Ya a Caterine, por el programa Amor. El Plan Amor. En torno al aparato que estoy hablando, está la directora de comunicaciones conmigo, te escuchó muy bien, así que va a requerir de tus datos y te enviamos inmediatamente el plan con toda su descripción, su programa, sus proyectos, sus iniciativas de las cuatro áreas, de los 4 ejes. Es maravilloso, Caterine, te va a encantar, te vas a enamorar de verdad de Rapa Nui. No del alcalde, pero de Rapa Nui. Caterine, si quieres nos dejas algún del mismo chat para que ahí el equipo, ¿cierto?, de la municipalidad pueda ponerse en contacto contigo y te puedan mandar toda la información. Alcalde, director, estamos llegando al final de esta conversación. Les quisiera ofrecer 2 minutitos para que cada uno haga un cierre, ¿cierto?, entre algunos estamos viviendo en nuestro país, no solo en nuestro país, sino que en el mundo entero, ¿cierto?, con esta pandemia, frente al manejo de ella, un poco a modo de resumen de todo lo que hemos hablado durante esta de conversación acá en Prensa Chile. Partir por usted, director. Pero lo vemos. Perdió la señal, Juan, parece. ¿Nos escucha, director? Hay un pequeño... Bueno, Marisa, primero que todo, poder agradecer la invitación. Es importante para nosotros poder compartir nuestra experiencia. Creo que es una experiencia exitosa dentro de todo lo que ha pasado en el mundo. Como resumen y en el fondo como lo que uno puede concretar con esto. ¿Se escucha ahí? Sí, director, estamos diciendo que hay un pequeño delay en su conexión, por eso se producen estos segunditos, pero lo estamos escuchando. Ahí les escucho yo, ¿ustedes me escuchan? Muy bien, sí, te escuchamos. ¿Nos escucha ahí, director? Ahí. Ya, les hablo y ustedes me avisan si es que se corta. Les estaba transmitiendo de que una de las cosas importantes de esta pandemia, una de las cosas importantes de lo que se ha logrado hacer acá es precisamente la posibilidad de... La posibilidad en el fondo de juntar a los actores, de poder generar estos compromisos entre las diversas personas, de poder tener una comunidad que sea comprometida, una comunidad que sea entendida de los temas, de poder valorar algo que es súper importante. Nosotros tenemos una cultura que tiene una identidad que es muy potente, en la cual cada vez que nosotros nos representamos a cualquier lugar en el mundo, nos sentimos orgullosos de ser Rapa Nui. Y ese orgullo de ser Rapa Nui en el fondo genera de que a pesar de que pueden venir muy malos tiempos, cuando hay que tomar decisiones importantes, cuando hay que luchar por lo que significa la isla, por en el fondo mantenernos presentes, por mantenernos vivos, generamos todas las acciones que sean necesarias. Hay que recordar de que esta es una cultura que es sobreviviente. Acá pasaron muchos hechos, muchos acontecimientos que en el fondo le enseñaron al Rapa Nui a sobrevivir. Hubo un tiempo de canibalismo, un tiempo de hambruna, hubo un viento de pestes, un tiempo en que
hubo un proceso de aculturación complejo y a pesar de eso seguimos en pie. Entonces, y tiene que ver con ese sentimiento, con el sentimiento de identidad, tiene que ver con las ganas que uno tiene como cultura de poder seguir adelante. Y cuando nos vemos precisamente amenazados con respecto a algo, es donde estamos todos juntos, es donde generamos las acciones, en donde podemos compartir las mismas visiones. Acá, a partir de todo esto, somos todos familia. Entonces, por ejemplo, en este caso, el alcalde es mi tío, entonces existe una cercanía con respecto a decir, ¿sabe qué? Juntémonos para poder hacer lo mejor para la isla. Juntémonos para poder ver cómo nos paramos, cómo en el fondo nos reponemos y cómo salimos adelante. Ahí en ese contexto, cuando en el fondo muchas de las preguntas dicen, bueno, pero ¿qué pasa con el turismo? ¿Qué pasa con lo económico? Finalmente uno se da cuenta, tal como lo dice el alcalde, claro que mi postura tiene que ver con los años 80, con los años 90, vivíamos todos juntos, en donde existe una responsabilidad que es compartida, en donde volvemos nuevamente al tema del humano, volvemos nuevamente a comer en la casa de las familiares, volvemos nuevamente a hacer una vida familiar, y eso es lo que genera hoy día esta acción de poder estar sin COVID, de poder en el fondo compartir nuevamente. Porque no se toma peso, no se toma importancia a lo que tiene que ver con lo económico, sino que tiene peso primero lo que es la vida. Tiene peso primero lo que significa mantener a nuestra etnia, mantener a la comunidad sana. Así que nuevamente gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, director. Bueno, estos tiempos también nos piden ser flexibles, ¿cierto? Hubo ahí un problemilla con la conexión, un pequeño delay, ¿cierto? Pero su pregunta, su respuesta, todos sus comentarios se han escuchado perfectamente claritos desde la isla, director. Le damos también a usted, alcalde, estos minutitos a modo de cierre, ¿cierto? Para ver qué ideas también nos deja de este encuentro. Sí, nosotros también, Maritza, a la distancia observamos lo que pasa con nuestro país y nosotros acompañamos, por supuesto, a las personas que han sufrido, han tenido pérdida y lo acompañamos desde la profundidad de nuestro corazón y nuestra mente, nuestra alma, queriendo que nuestro país se sane y que las personas vuelvan a sus vidas y que puedan tener una cotidianidad de producción y de alimentos que tanto lo necesitan para cuidar a su familia. Así que mando un saludo desde Rapa Nui a todo Chile, con mucho amor, pensando en ustedes, queriéndolos y pedirles que esto se sana disciplinándonos. Nada más. Es el tapu que le llamamos en Rapa Nui. Es disciplina. Si nos autodisciplinamos, salimos luego de esto. Y ojalá entrar al verano de nuestro continente, al verano de nuestro país, ya vacunados todos y sanos. Así que eso es lo primero. En lo segundo, quiero mandarle un mensaje al presidente Sebastián Piñera, presidente de la República de Chile. Y quiero pedirle que, por favor, deje de tener el ego tan grande e invite nuevamente a sentarse a la mesa al colegio médico. Necesitamos el acompañamiento de la ciencia en las decisiones importantes para cuidarnos de este virus. No puede la política ir solo en un camino sin el acompañamiento de la ciencia. Y aquí la ciencia lo tienen quienes se formaron, quienes tienen experiencia y quienes tienen la sabiduría en la ciencia. Y eso está en el colegio médico, está en los científicos, está en los médicos. Debe volver a llamarlos a sentarse a la mesa para transmitir a nosotros, a la ciudadanía, tranquilidad. Le pido al presidente que haga ese gesto y se autovacune. No sé de dónde va a sacar esa vacuna él contra el ego, porque eso es lo que está pasando. Así que Maritza, desde Rapa Nui le mando un beso grande a todo Chile. Cuídense ustedes que lo necesitamos también. Maururu por este encuentro. Les queremos agradecer a ambos por compartir estos minutos con nosotros, esta conversación, contarnos de su experiencia también. Y como lo decía usted, alcalde, también el director, a seguir cuidándonos, a protegernos. Esto no ha pasado todavía, hay mucho por delante y en comunidad, con disciplina, entre todos, ¿cierto? Se va a poder resolver
muy pronto la pandemia en nuestro país. Le agradecemos a Pedro Edmunds Paoa, alcalde de Rapa Nui, por estos minutos, por esta conversación, y también a Juan Pacomio, director del Hospital Angaroa de Isla de Pascua. Que esté muy bien, muchísimas gracias. Chao.